en paz, una vida fructífera en todos los sentidos. Y por eso es bueno que nosotros recapitulemos y también nos aferremos a lo que la palabra de Dios nos enseña en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito espiritual. Por eso me gustaría que vayáramos al libro a la epístola de segunda carta a los Corintios, capítulo 4, a la altura del versículo 13. Y leemos, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria del Señor. Damos gracias al Señor por su bendecida palabra. Aleluya. Yo quiero hablar bajo el tema rompiendo los desequilibrios. Rompiendo los desequilibrios. ¿Y qué es un desequilibrio? Es una inestabilidad. El desequilibrio es más funcionamiento. El equilibrio no es más, algo no está funcionando de la manera que debería funcionar. ¿Y por qué el desequilibrio? Porque nosotros en muchas áreas tenemos desaciertos, tenemos incongruencias en la cual nosotros no sabemos cómo lidiar con ella. Y tal vez nosotros podamos padecer ciertas dificultades y es a causa de un desequilibrio, ya sea espiritual, emocional o financiero. Donde acabamos de leer, notamos que el apóstol le escribe a la carta a la iglesia de los Corintios y comienza hablando de que nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. El texto comienza Pablo exhortándole a la iglesia que vamos a vivir persecución, vamos a vivir muchos desaciertos, pero no podemos desmayar, que tenemos que permanecer, que tenemos que seguir perseverando, porque todo lo que nosotros estamos padeciendo es a causa del amor que le tenemos a Jesucristo, que una vez usted y yo tomamos la decisión de seguir a Jesús, va a haber ciertas cosas que van a acontecer, pero es a causa del amor, a causa del cambio, a causa de la transformación que amerita vivir por fe. Pero me gusta que el versículo donde nosotros leímos, él toma un texto que ya estaba escrito y cita diciendo, oye, ¿cómo dice? Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿De quién? Ahorita le explico. Conforme a lo que está escrito. Pablo aprovecha la situación para aconsejar a la iglesia, tomando referencia de algo que había pasado, de un acontecimiento que ya estaba relatado. Y él dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, yo voy a tomar una posición en esta ocasión y me voy a aferrar a algo que se escribió antes. Y notamos en el libro de Salmos 110, sí. En el libro de Salmos 110, dice, bueno, se me fue el versículo, pero no sé de memoria. El salmista comienza diciendo, yo amo al Señor. El salmista comienza relatando que él ama a Dios y comienza a desbordarse, que no se siente bien basado en cosas que había tenido. Pero mientras más va hablando, más se va desahogando. El salmista dice, yo creo por lo cual yo hablo. Y dice que él cree lo que Dios va a hacer con él, por lo cuanto él lo va a profesar, no importando cómo él se sienta o las cosas que esté aconteciendo. Y más para abajo, él relata cómo yo no voy a aferrarme a lo que Dios ha hecho conmigo. Bueno ha sido Dios conmigo. Y vemos entonces que hay una situación que está padeciendo el salmista, pero en un momento determinado el salmista se quiso quejar
pero mientras se quejaba, tuvo que cambiar la connotación, porque él sabía que inmediatamente él se aferrara a la promesa de Dios, esos sentimientos, esa sensación, ese estado en el cual él se encontraba de agonía, iba a ser neutralizado. Por eso dice, yo creo, por lo cual yo hablo. No sé por qué circunstancia él estaba pasando, pero sí él pudo reconocer que en medio de la situación él debía de recordar que Dios ha sido fiel y que Dios cumplirá sus promesas como siempre lo ha hecho. Y vemos entonces que el apóstol Pablo trae referencia a la iglesia y dice, así como en un momento el salmista se vio en una situación, tal vez pudo perder los estribos, pero se acordó de que Dios ha sido más que bueno. Yo también creo, por lo cual yo hablo. Es imposible yo profesar algo que yo no puedo creer. Es imposible yo vivir de una manera cuando mis pensamientos me conducen a tomar otras decisiones. ¿Y por qué rompiendo con los desequilibrios? Porque debe haber una coinonía entre lo que usted cree y entre lo que usted habla. Yo no puedo decir que yo le creo a Dios y cuando yo hablo, yo digo contrariedades. Digo que Dios me abandonó. Digo que Dios me desamparó. Digo que Dios ha sido infiel porque me estoy dejando manipular por los acontecimientos. Pero yo tengo que entender que a Dios yo le sirvo por fe. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual yo necesito tener fe que todo lo que Dios ha dicho de mí es cierto y es verdadero. Por eso dice en Hebreos que aquel que se acerca debe de creer que le hay. Yo necesito estar consciente de que aunque Dios está permitiendo ciertas cosas, yo tengo que tener coherencia entre lo que yo he creído y cómo yo me estoy comportando. ¿Por qué desequilibrio? Porque vemos un grupo de creyentes dentro de la iglesia que dicen que creen en el amor de Dios, dicen que creen en las promesas de Dios, pero la vida que llevan es diferente, es contraria. No hay congruencia, no hay coinonía entre en el Dios que predica más el Dios que viven. Viven una vida en miseria, viven una vida de enfermedad, viven una vida de escasez, viven una vida de vergüenza, viven una vida de amargura. Dicen que creen en un Dios que liberta, pero son atados porque no hay congruencia, no hay coherencia. Tienen un comportamiento que no demuestra en lo que han creído. Por eso el apóstol Pablo le dice, así como él resucitó, yo sé que nosotros también vamos a resucitar, dando a entender que tenemos que aferrarnos no a lo que estamos viviendo, sino a lo que hemos creído. Por eso me gusta la coherencia que existía en la vida de Abraham. Dice que Dios le habla a un hombre y le dice, desconéctate, desvincúlate de todo y necesito que te muevas al lugar donde yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dio explicaciones. Pero vemos que este hombre puede ser que en un momento determinado tuvo sus, ¿cómo le digo? Tuvo pensamiento y será verdad, y porque en las decisiones que Abraham tomó, notamos que quiso ayudar a Dios en ciertas cosas. Claro, agarrándonos del texto literalmente. Entonces, había una coherencia entre lo que Dios le dijo y en lo que él hizo, en cómo él hablaba. Entonces, él no caminaba por día, porque Dios le habló. Entonces, ¿por qué hay desequilibrios dentro de la iglesia? Porque hay un pueblo que dice creer en Dios, pero lo que habla, lo que predica, lo que profeta, lo que adora, lo que pide, no tiene coinonía. Por eso Pablo dice en una, si no me equivoco, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Vamos a tomar este contexto y a darnos cuenta de que a veces no se trata del pedir, sino del comportamiento, sino de las intenciones, sino de la manera en la que nosotros nos manejamos. A veces tenemos tanta información, tenemos tanto conocimiento, pero no somos sabios para aplicar el conocimiento, para tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Hay desequilibrios en todos los ámbitos porque no sabemos relacionar y vincular lo que Dios está hablando y cómo nosotros debemos de comportarnos. Todo aquel que se acerca a Dios necesita saber
que no se trata de lo que yo haga, sino que yo tengo una gracia que Él me depositó y yo tengo que aferrarme a su voluntad y vivir de acuerdo a su voluntad, porque si yo lo amo y estoy ejerciendo su llamado, todo lo que me acontezca me va a ayudar para bien, me va a ayudar a crecer como persona, me va a ayudar a madurar mi carácter, me va a ayudar a saber comportarme, a romper ciertos malos hábitos, a romper ciertos ciclos que me atrasan. No se trata de yo conocer la verdad, se trata de vivir en ella. Y por eso hay muchos desequilibrios, porque estamos conociendo la verdad, pero no estamos viviendo en ella. Entonces necesitamos tener coherencia, y me gusta que el apóstol Pablo lo recalca. Yo creí, por lo cual hablé. Yo creí en lo que se me dijo, por lo tanto, yo voy a hablar de acuerdo a lo que yo he escuchado. La fe viene por el oír, ¿qué? Por el oír la palabra de Dios. Y para yo poder mantenerme y sostenerme a la altura de un hijo de Dios, que se sepa, de un hijo de Dios, yo necesito aferrarme y creer en todo lo que Dios ha dicho que le corresponde a sus hijos. Pero necesitamos tener coherencia. Necesitamos romper esas conductas que nos hacen demostrar que tenemos a un Dios que no es efectivo. Porque tenemos una iglesia que sufre, tenemos una iglesia que pasa hambre, tenemos una iglesia atada, tenemos una iglesia que no crece. ¿Por qué? Porque se capta de que tiene a Dios, pero su vida es otra cosa. Viven en ruinas. Y lo que dice la palabra no se ve en ellos. Entonces hay un desequilibrio, hay un mal funcionamiento, no hay congruencia, no hay coinonía. Debe haber, aleluya, una conexión entre lo que Dios a mí me ha dicho y en cómo yo me estoy comportando. No es solamente hablar, porque cualquiera puede hablar, pero el hablar también implica actuar, comportarme, dar fruto. Jesús dijo, por sus frutos serán conocidos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede proyectarse, pero el fruto es una conducta que se desarrolla, que no es porque yo lo sé hacer, sino que como tengo el Espíritu Santo en mí y yo estoy haciendo un hábito de vivir en el Espíritu. Por eso vuelvo y le reitero, Pablo inicia diciendo que hay que aprender a vivir en el Espíritu. Por eso tenemos que aprender que la conducta espiritual no es yo adquirir conocimiento. La conducta espiritual es que la verdad que yo conozco tiene que mostrarse a través de mis actitudes. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a hacer luz en las tinieblas y fuimos llamados a ser sal en esta tierra. Y ser luz y ser sal implica tener una vida conforme a la voluntad de Dios, que dé evidencia de que Jesús nació en nosotros y que somos nueva criatura. La iglesia necesita romper los desequilibrios mentales. Gente que tiene traumas, gente que tiene grietas, gente que tiene amargura, gente que vive una vida que de fe, pero su alma, su ser es infeliz. No son libres. Hay un desequilibrio mental. Gente que tienen a Dios, tienen conocimiento, tienen cultura, pero tienen desequilibrios emocionales. Son personas traumadas también, personas depresivas, personas que nunca pueden completar lo que inician. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. La Biblia también nos incita a ser efectivos como personas, no solamente como creyentes. Porque nos enseñaron que si tú eres espiritual, si tú vives bajo proceso y bajo guerra, si tú te mantienes orando y bajo proceso, Dios está contigo. Eso no es así. Cristo nos llamó a vivir una vida en abundancia, una vida que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. Por eso tomé este versículo, porque la iglesia se encontraba en un momento difícil y Pablo tuvo que recordarle cómo nosotros tenemos que mantenernos a la altura
que aún sintiéndonos mal, aún viviendo momentos difíciles, aún atravesando problemas financieros, tenemos que corregirnos y saber que hay cosas que no es solamente que nos pasan porque nos tenían que pasar, sino porque hay actitudes en nosotros, hay áreas en nosotros que todavía no han sido restauradas. Yo creo, por lo cual yo hablo, y le incito a la iglesia, no pierdan la fe, que así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Así como Él se levantó, nos vamos a levantar. La iglesia no se va a detener, pero Pablo tenía un tiempo dándole seguimiento a la iglesia. Y hoy yo te digo a ti, tú tienes que entender que tiene que haber una coherencia eficaz, que no importa cómo tú puedas sentirte, lo importante es que todavía Dios sigue siendo Dios. El problema, la situación, la necesidad no va a detener lo que Dios ha dicho. Por eso amo esta frase que dice: mi necesidad jamás va a estar por encima de mis principios. ¿Y cuál es mi principio? Que yo he creído en aquel que me libertó y me hizo vivir. Aquel que me sacó de las tinieblas y me llamó hacia su luz admirable. Que si antes Él lo pudo hacer, hoy Dios lo seguirá haciendo. Pero necesito tener una vida estable. Necesito tener una mente estable. Hay gente enferma, hay gente dañada que se está aferrando a la religión, se está aferrando a lo espiritual, pero son personas que tienen grietas, que tienen traumas, que están dañadas. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que si tú te tiras de rodillas, ayunas y haces silicio, todo se resuelve. Así que en esta noche, esta era la palabra que quería presentarte, de que nosotros creemos, por lo cual seguiremos hasta cuando Dios quiera hablando. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelente. Dios mío. Agárrate la cabeza y brinca. ¿Me puedo ir, maestro? ¿Me puedo ir? No, todavía no, Ángel. Yo me voy. Estoy casi hablando lengua aquí. Profesor, mire el profesor de que un día, Rachel, la mataste. Un día muy bajo, maestro, un día muy bajo. Démele 20 de 10. ¿Van a hacer la evaluación ahora, profesor, o hasta el final? Vamos a hacerla ahora, vamos a hacerla ahora. Por favor. Sí. Tengan piedad de mí, por favor. Uf, Dios mío. Tan modesta ella. Yo me puedo ir. Aguanta lo tuyo ahí, mamacita. Tranquilos, vamos a ver. Levantando su mano como niños buenos, vamos a ver cuáles son sus comentarios hacia nuestra linda hermana Rachel. Joana Hilario, primera. Claro que sí, vaya, coma. Ok, óyeme, de verdad, escuchar a Rachel es como escuchar un mensaje a la conciencia. Es un mensaje que aplica para todo el mundo, porque en cualquier momento nosotros recibimos o vivimos situaciones donde no somos congruentes y ella acordó de las, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negará 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Bendito sea el Señor. Mi mensaje yo le tengo como tema: el carácter se define por la acción. La definición de carácter es la naturaleza propia de cada cosa o la manera de pensar y actuar de una persona que la distingue de los demás. Aquí vemos como Pedro todo el tiempo estuvo de la mano con Jesús, estuvo de la mano con el maestro y todo el tiempo caminó junto a él.
algo que me impacta es que cuando Jesús se encuentra con Pedro, que lo decide que Pedro siga con él hacia el camino que él tenía que atravesar, él lo acoge y Pedro todo el tiempo estuvo de la mano con él. Pero vemos un Pedro que mocha oreja, vemos un Pedro que tiene un carácter indefinido sobre la ira y sobre todo, y vemos un Jesús tan pasivo que a la vez nosotros pensamos, pero ¿cómo que se parece a él? Fue la pregunta que yo también me hice. Pero ¿cómo era que Pedro se parecía tanto al maestro? Pero fue en el momento dado y preciso que cuando Pedro tuvo que adoptarse al carácter del maestro, él se adoptó de tal manera a todo lo que el maestro hacía, que su carácter fue quitándose y poniéndose el del maestro, que es lo que nosotros debemos hacer, porque a eso fuimos llamados. Me impacta cuando yo me pongo a escudriñar los textos, que cuando busco el mapa físico, dice que Jesús era Galileo y que en medio de Galilea y de donde era Pedro, que era de Cesarea de Filipo, hay una brecha que lo divide. O sea, yo digo, pero ellos, a pesar de que eran de tan cerca, no eran iguales. Entonces, ¿cómo es que ellos decían que se parecía tanto? Pero Pedro era inmediatamente reconocido, pero no como Pedro, el de Cesarea, sino como Pedro, el que andaba con Jesús de Galilea. Entonces, cuando yo miro esto, digo, pero claro, ahora me hace sentido. Nosotros hacemos frontera con el país que nos queda al lado, que es Haití, pero inmediatamente usted ve a un haitiano por el dialecto, usted lo conoce. Entonces, así mismo era conocido un judío cuando hablaba un galileo. Ellos tenían un dialecto diferente. El dialecto de Pedro se podría conocer entre la gente, el dialecto de Jesús se podría conocer entre la gente, pero Pedro adoptó el dialecto de Jesús y por eso era tal cual al maestro. Entonces, cuando yo veo esta paradoja en el texto que yo leo, me pongo a pensar y digo, gracias Señor, porque tú hasta este punto has traído luz a mi mente de lo que nosotros debemos de hacer y seguir de acuerdo a tu mensaje. Porque nosotros a veces no nos guiamos de ese maestro que nos dejó las pautas aquí en la palabra, sino hacemos la cosa conforme a nuestra voluntad. Debemos de seguir el carácter haciendo las acciones adecuadas que el maestro nos dejó aquí en la palabra para poder parecernos a este maestro, para nosotros poder seguir edificando de la forma que el maestro edificó a Pedro, que él buscó a Pedro de una forma que cualquiera pensaba que no iba a cambiar. Por ejemplo, yo vengo de un mundo muy fuerte, que todo el mundo pensaba que yo no iba a cambiar. Pero ¿qué pasa? Que cuando el maestro decide, no, ella va a cambiar porque yo voy a demostrar que ella sí puede cambiar. Aparte de la disposición, yo decidí tener el carácter del maestro para poder seguir edificando a los demás. Porque por medio de tu carácter y a tus acciones es que los demás van a saber si realmente tú eres seguidor de Jesús o si realmente es como dicen cuando preguntan, ahí vive el cristiano, ahí no vive ningún cristiano. Entonces eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro, en medio de todo esto, que Jesús lo llama y le dice, mira, tú me vas a negar. Él dice, él no lo cree, pero Pedro tenía una maqueta que tenía que cumplir eso, porque creemos en la predestinación. Sabemos que Pedro tenía que cumplir con eso porque ya eso estaba escrito y Jesús lo sabía. Ok, entendemos esa parte, pero Pedro en su sí no entendía que él tenía que cumplir eso, porque en ese momento él no estaba previsto a lo que iba a hacer. Pero hubo un momento en el que él estuvo conectado a la fuente de Jesús y estuvo tan conectado al maestro que él pudo ver lo que los otros no veían, que él le dijo, tú eres el hijo. Y él dijo, realmente eso te lo está revelando el Espíritu, porque en este momento Pedro estaba conectado al carácter del maestro. Entonces, cuando nosotros estamos conectados al carácter y a la fuente de un maestro que nosotros hemos decidido seguir, él nos va a decir y nos va a hacer ver cosas que nosotros no vemos y que otros no ven. Por eso es que cuando tú estás siguiendo al maestro, tú debes de ponerte como los caballos, porque cuando tú te pones a escuchar voces de quien no debes, tu carácter puede ser filtrado, tu carácter puede ser lacerado. Cuando nosotros debemos seguir
un carácter el cual el Padre nos ha dado aquí en la palabra, nosotros no podemos mirar hacia atrás. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando tu carácter se lacera, lamentablemente, ahí empiezan a suceder cosas que no deben, como cuáles. Empiezan las personas a decir que tú no eres cristiano. Empiezan tus amigos a decir, pero qué evangélico es ese. Empiezan las personas a decir, pero yo no entiendo a qué va la iglesia. Entonces eso es lo que te va a definir. Es mejor que digan, óyeme, esa sí es verdad que es cristiana, a que digan que no. Lamentablemente, también sabemos que cuando tenemos una acción, aquí tengo la definición de acción, que es el hecho u operación que implica la actividad, movimiento o cambio en la situación que afecta o influye. El Padre siempre, Jesús siempre influyó sobre Pedro. Pedro todo el tiempo estuvo de la mano con el maestro, porque fue algo que él lo decidió. Yo entiendo, yo me pongo en los pantalones de Pedro. Pedro dijo, ok, perfecto, ya yo estoy aquí, yo tengo que resolver con esto, porque oye, en que Jesús le haya dicho, tú vas a ser la piedra. Él le cambió el nombre, él le dio la responsabilidad de ese carácter que él estaba adoptando. Por eso es que el carácter define todo sobre ti, sobre la acción que tú haces. Porque sin tu carácter, sin un carácter dotado, lamentablemente no vas a poder seguir. Debe de seguir el carácter según las pautas que el Padre te ha dado. Bendito sea el Señor. Aquí hablamos de un Pedro que tenía un carácter desalineado, pero que a la hora en punto que él tuvo que tomar el carácter, lo cogió, lo tomó. Aunque él tenía que cumplir un designio de parte del Padre, pero como quiera, aún así, el carácter de él le fue invisible a los ojos de los que estaban ahí, porque le dijeron, tú eres como él, tú caminas como él, o sea, tú estás igualito que él. Lamentablemente, aunque tú quieras decir que que tú no andas con él, claro que sí, porque es que tu carácter te define. Tu carácter te dejó a la alternativa de que nosotros veamos de que tú siempre andas con él. Aunque ellos hayan tenido idiomas diferentes, aunque ellos hayan tenido lo que sea, el tanto el andar de la mano con el Padre, eso lo conllevó a tener el carácter del Padre. Bendito sea el Señor. Alabado sea tu nombre. Yo, de hecho, aprendí mucho sobre este texto. Y en conclusión, le voy a dar un escrito que fue lo que escribí sobre este texto. Yo aprendí que el carácter de Pedro no era el mismo en ese momento en el que Pedro se encontraba presionado por la situación, solo hizo negar tal cual se lo dijo Jesús. Ahí está y se cumple la palabra que solo Dios conoce los corazones. Dios conocía lo que había en el corazón de Pedro, su carácter en momentos de opresión lo definían y definían las acciones de Pedro que produjeron un carácter visible a lo cual era diferente a los demás. Bendito sea el Señor. A eso fuimos llamados, a ser diferentes, a traer luz, a decir que verdaderamente somos seguidores de Cristo en todo momento, a tener un carácter diferente delante de todos, porque no importa, eso no tiene que ver ni con ropa, ni con trenza, ni como tú, es tu carácter, tu comportamiento, que en medio de una sociedad injusta, tú seas justo, que en medio de un mundo inverosímil, tú levantes la mano y digas, yo soy seguidor de Cristo y puedo hacer las cosas diferentes. A eso el Señor nos llama, a hacer reflexión delante de los demás, para que los demás puedan decir, yo quiero ese Cristo al que tú me estás predicando, yo quiero vivir en paz como tú vives, yo necesito caminar de la mano con del maestro que tú caminas, yo necesito que tú me presentes ese Cristo que te ha dado la felicidad y te ha cambiado, yo necesito que tú me muestres ese Cristo, aleluya, que tú le has presentado a tu casa y que tu casa conoce, que tus hijos conocen, que tu familia conoce, bendito sea Dios. Ese Cristo yo lo quiero.
Y cuando eso pasa, entonces nosotros levantamos manos santas y decimos y enseñamos el carácter de Cristo. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga. Hasta aquí mi parte. Muy bien, muchas gracias, señora de Coco. Hermanos, ya, un respiro, respiren las dos, respiren. Ya. Sus apreciaciones, mis estimados, levantando la mano. Ángel tiene 2. Bueno, dale, Ángel. Ángel, ya puedes hablar. Y luego Efraín. Bueno, maestro, si alguna vez yo le he faltado el respeto, yo le pido perdón públicamente. Yo, Aleluya. si le he ofendido públicamente, me arrepiento. Mire, voy a arrancar mi vestidura, espérense. Dios, no está bien, ok. Wilber ahorita hizo comentario. Él lo dijo relajando, pero realmente, en vez de yo dar una opinión, lo que voy a decir es aleluya. Santo. Precisamente, maestro, mire para acá, mire. En lo que ella estaba hablando ahorita, porque ahorita me toca dirigir oración, estaba buscando, y precisamente en el libro de 12 hombres comunes y corrientes de MacArthur, tenía en la mano abierto el carácter de Pedro, y esa mujer empezó a hablar de Pedro. Yo dije, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso. Efraín y luego Néstor. Shalom. Muchas bendiciones. Bendiciones en sobremanera a la hermana Darling de Coco. No voy a ser